Muy buenas tardes, estimados. Vamos a ver algunos conceptos de la primera unidad de álgebra. Vamos a arrancar con múltiplos divisores de un número natural. Esto tiene que ver con operaciones de conjuntos numéricos, ¿sí? En este caso vamos a repasar conceptos básicos respecto de la división, ¿sí? Una división tiene cuatro partes, ¿sí? Por un lado tenemos el dividendo, que divide al divisor, nos da un cociente, que es el 4, ¿sí? Y un resto, ¿sí? Que puede ser 0 o distinto de 0, ¿sí? Si el resto es 0, decimos que el dividendo es divisible por el divisor, ¿sí? Esto de tal manera de que se cumpla la siguiente relación. El dividendo es el divisor por el cociente más el resto, ¿sí? Veamos en el ejemplo, 27 dividido 6 es 4 y me sobran 3. ¿Por qué? Porque 6 por 4, ¿sí? Me da 24 y para llegar a 27 me hacen falta 3. Por lo tanto tengo que sumarles 3. Vamos acá. El 27, que es el divisor, ¿sí? Es igual al dividendo, el 27, que es el dividendo, es igual al divisor, ¿sí? Que es 6, por el cociente. Estos se multiplican y se le suma a esa multiplicación, se le suma el resto, ¿sí? Que es 3. Entonces 6 por 4, 24, más 3, 27, ¿sí? Bien. Otro ejemplo es 1338 dividido 27. Eso me da, si quieren hacerlo por tanteo, ¿sí? ¿Qué número multiplicado 27 me da 1338 o el inmediato anterior, ¿sí? Si yo hago 50 por 27 me paso de 1338. Si hago 49 por 27 no llego a 1338, me dan 15 menos, ¿sí? Me faltan 15 para llegar a 1338. Entonces 49 por 27 más 15 me da 1338, lo pueden corroborar en la calculadora, ¿sí? Y después tenemos el caso, ¿sí? En el que un número es divisible por otro, ¿sí? En este caso 180 es divisible por 15, porque si yo multiplico a 12 por 15 me da justito 180 y no me sobra nada, ¿sí? Entonces el resto es 0, ¿sí? Se dice entonces que 12 es divisible por 15. Esto no es 12, 180, vamos a hacerlo bien, 180 es divisible por 15. Bien. Bien. Vamos a ver números primos y compuestos, ¿sí? Nos dice la teoría que un número es primo si sus únicos divisores son el mismo, ¿sí? El mismo número y 1, ¿sí? Por ejemplo, 13. Sus únicos divisores, es decir, ese número es divisible por sí mismo y por 1. Divisible significa que su resto es 0, ¿sí? Como vimos recién. Entonces, 13, para que el resto me dé 0, lo puedo dividir por 1, ¿sí? 13 dividido 1. 13 dividido 1 es 13, ¿sí? Y el resto me da 0, ¿sí? Y 13 dividido 13 es 1 y el resto me da 0. No hay ningún otro número que yo pueda dividir por 13 y que el resto me dé 0. Todos me van a dar con un resto distinto de 0, ¿sí? Por lo tanto, este tipo de números, ¿sí? Son números primos, ¿sí? Que son divisibles por sí mismos y por 1. De lo contrario, si existen más números, ¿sí? Que no sean sí mismo y el número 1, por los cuales yo pueda dividir un determinado número,
se dice que es un número compuesto, ¿sí? Si posee más divisores que un número primo, ¿sí? Por ejemplo, el 14. El 14 puede dividirse por 14, puede dividirse por 1, que es condición para ser número primo, pero además puede dividirse por 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si hacemos 14 dividido 2, esto nos da 7, ¿sí? Y el resto nos da 0. Por lo tanto, 14 es divisible por 2, ¿sí? También es divisible por 14 dividido 7, 2, ¿sí? El resto nos da 0. Es divisible por 2, es divisible por 7, es divisible por 1, es divisible por 14, ¿sí? Bien. Acá hay algunas reglas, ¿sí? Para saber si un número es compuesto o primo, ¿sí? A simple vista, sin tener que probar, digamos. Por ejemplo, si la suma de sus componentes, ¿sí? En este caso de la unidad y de la decena del número, me da múltiplo de 3, entonces el número es divisible por 3. Por ejemplo, 2 más 4 te da 6, es múltiplo de 3, por lo tanto 24 es divisible por 3, ¿sí? Otra forma de darse cuenta muy fácil es si el número es par. Si el número es par, entonces es divisible por 2. Ojo, porque hay un único ejemplo en el cual esto no se cumple. Si un número que es par y que no es compuesto, que es el caso, esto lo vamos a poner con otro color, a ver. Fíjense acá, si yo hago 2, cumple que es par, pero 2 es divisible por 2 y 2 es divisible por 1. No hay ningún otro número, ¿sí? Por el cual yo pueda dividir a 2 y que el resto me dé 0, ¿sí? Entonces, este 2 es par, pero es primo al mismo tiempo. Es el único número par primo, ¿sí? Hay que tener en cuenta ese pequeño detalle, ¿sí? 2 es número primo aunque sea par, es el único. Después otra regla, ¿sí? Es si su unidad es 5 o 0, ¿sí? Si la unidad, ¿sí? Acordémonos, centena, decena, unidad. Si la unidad del número es 5 o 0, entonces el número es divisible por 5, ¿sí? Por ejemplo, el 5, por ejemplo 10, por ejemplo 15, por ejemplo 20, la tabla del 5, ¿sí? 25 y así. Toda la tabla del 5 es divisible por 5, ¿sí? Bien, hay otras reglas, pero estas tres son las más generales, ¿sí? Bien, todo número compuesto entonces se puede descomponer en productos de potencias de sus números primos, ¿sí? Esto es muy interesante a la hora de por ahí descomponer raíces o descomponer potencias o para simplificar, ¿sí? O para sacar factor común, ¿sí? Nos sirve mucho entender que todo número compuesto se puede descomponer justamente en productos de potencias de números primos, ¿sí? Por ejemplo, acá el 44 puede descomponerse como el producto de 11 por 2 al cuadrado, ¿sí? Y hay, digamos, una técnica para hacer esto, ¿sí? Por ahí con números más sencillos, por ejemplo 10, yo lo puedo descomponer como 5 por 2, ¿sí? Dos números primos que me dan como resultado el número compuesto 10, ¿sí? Es muy sencillo de darse cuenta, lo mismo que por ejemplo 8 lo puedo descomponer como 2 al cubo, ¿sí? O 2 por 2 por 2. Hay otros números como por ejemplo el 600 que no es tan sencillo darse cuenta cuál es esa descomposición, ¿sí? Para eso vamos a hacerlo por partes, ¿sí? Acá ya está resuelto, pero bueno, vamos a tratar de resolverlo nuevamente. A ver. Bien, yo tengo al 600 que en definitiva me tiene que dar algo parecido a esto, la descomposición, ¿sí? Y lo que voy a arrancar haciendo, ¿sí? Voy a arrancar a hacer es dividir
al 600 por un número que yo sé que es divisible. Entonces yo sé que termina en 0, ¿sí? Y yo sé que el 600 es par. Tengo esas dos condiciones. Entonces puedo elegir, si quiero arrancar, por dividirlo por 5 o por 2, ¿sí? Voy a arrancar, voy a probar por 5. A ver, 600, ¿sí? Dividido entre 5. Y eso me tiene que dar 120, ¿sí? Otra vez, el 120 es divisible por 5 porque termina en 0, ¿vieron? Entonces, el 120, si yo lo divido por 5, me da 24. El 24 ya no es divisible por 5 porque no termina ni en 0 ni en 5, pero termina en número par y no es 2, ¿sí? 24 termina en par, por lo tanto es divisible por 2, ¿sí? Si yo divido el 24 por 2, me da 12. 12 también termina en número par y es divisible por 2, por lo tanto, ¿sí? Puedo encontrar otros divisores, ¿sí? Pero la idea es que los divisores sean primos, ¿sí? Yo al 12 lo puedo dividir por 6, por ejemplo, ¿sí? Que me dé como resultado 2. Pero necesito que sea primo el número de este lado, ¿sí? Bien, entonces al 12 lo divido por 2 y me da 6. Y al 6 lo puedo dividir, por ejemplo, por 3 y me da 2. Y al 2 lo puedo dividir por 2 y me da 1. Y ahí cierro, ¿sí? Mi descomposición. Entonces, una vez que cierro mi descomposición, porque ya no puedo dividir ya más por nada, ¿sí? Podría dividir por 1, pero no tiene sentido, los voy a juntar, ¿sí? El 600 va a ser el producto de el 5 repetido ¿cuántas veces? 1 y 2. Entonces, como se repite 2 veces, 5 al cuadrado. Por 2 repetido 1, 2, 3. Entonces, como está 3 veces, 2 al cubo. Y el 3 repetido una sola vez, 3 a la 1 o 3. Entonces, si ustedes hacen en la calculadora 5 al cuadrado por 2 al cubo por 3, les va a dar 600, ¿sí? Fíjense que el orden de los factores no me alteró el producto, es decir, yo anteriormente, cuando hice esta descomposición, la descomposición que está en rojo, arranqué dividiendo el 600 por 2, y así por 2, por 2, por 2, hasta que llegué a tener que dividirlo por 5. En este caso arranqué al revés, arranqué por 5, ¿sí? Por haber arrancado incluso por 3, ¿sí? Y eso no altera el resultado, ¿sí? Bien. Esto es muy, como les decía, es muy útil a veces para simplificar y para sacar factores comunes, ¿sí? En la lista de reproducción que tenemos del curso de ingreso vamos a ver los casos de factoreo. Uno de los casos de factoreo es factor común, ¿sí? Es un contenido que vimos en el ingreso y yo se los enseñaba de esta manera, ¿sí? El factor común de una operación, ¿sí? Por ejemplo, 2x al cuadrado más 2x, veíamos cuáles eran los factores comunes y una de las formas era descomponer, por ejemplo, o por ejemplo vamos acá para poder aplicar lo que vimos recién, más 4x, descomponíamos en los factores a la x, si x al cuadrado es x por x, y el 4 es la descomposición en sus números primos 2 por 2. Entonces tenemos dos términos, ¿sí? 1 y 2, en el cual tenemos una vez repetida el 2 en el primer término y dos veces el 2 en el segundo término. Por lo tanto, lo voy a sacar, ¿sí? En este caso, la menor cantidad de veces que se repite es una, ¿sí? Por lo tanto, lo voy a sacar una sola vez. Y tengo la x repetida dos veces en el primer término y una vez en el segundo término. Por lo tanto, como la menor cantidad de veces que se repite es una, lo voy a sacar una vez. Abro paréntesis y adentro del paréntesis me queda, si yo ya saqué un 2 y una x del primer término, me queda entonces una sola x. Y si yo ya saqué un 2 y una x del segundo término, me queda un 2. ¿Sí? Entonces, el factor común de 2x al cuadrado más 4x es 2x y adentro del paréntesis me queda x más 2. ¿Sí? Si aplico la distributiva voy a llegar exactamente a esta expresión.
nos encontramos con una utilidad de la descomposición de un número o de una variable en sus primos, ¿sí? En sus números primos, para aplicarla al factor común, ¿sí? Bien. Vamos con otro concepto que es el máximo común divisor, ¿sí? Me dice que si el único divisor común entre dos números es el 1, se dice que son primos entre sí, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre el 3 y el 2 son primos entre sí porque entre ellos dos, ¿sí? Solo se puede dividir por sí mismo y por 1, ¿sí? Acá, por ejemplo, el 16 no es primo, el 25 tampoco es primo, ¿sí? Son los dos números compuestos, pero son primos entre sí, ¿sí? El ejemplo anterior era mucho más intuitivo porque si yo tomo dos primos, obviamente que son primos entre sí, porque ambos ya de por sí son primos, pero hay números primos entre sí, ¿sí? Que individualmente son compuestos, pero que no hay ningún divisor común entre ellos dos, ¿sí? Fijémonos acá. El 16, hago la descomposición en mis factores primos, ¿sí? 16 es par, por lo tanto lo divido por 2, me da 8. Al 8 es par, lo divido por 2, me da 4. El 4 es par, lo divido por 2, me da 2. El 2 es par, lo divido por 2, me da 1. ¿Sí? Entonces lo puedo expresar como 2 elevado a la 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 veces repetido el 2, 2 elevado a la cuarta. El 25, ¿sí? No es par, pero termina en 5, por lo tanto lo puedo dividir por 5. ¿Sí? Lo divido por 5, me da 5. Lo divido por 5 a su vez, me da 1. ¿Sí? Entonces lo expreso como 5 al cuadrado. Bien. Ahora, no hay ningún número, ¿sí?, que sea divisible por 16 y por 25, ¿sí?, que no sea el número 1. ¿Sí? 16 yo lo puedo dividir por 2, lo puedo dividir por 4, ¿sí?, lo puedo dividir por 8, ¿sí? Al 25 lo puedo dividir por 5, ¿sí? Y pero ningún número coincide, ¿sí? 16 lo puedo dividir por 2, por 4, por 8, ¿sí? Y creo que obviamente por 16, ¿no? Y por 1. Al 25 nada más lo puedo dividir por 5, por 25 y por 1, ¿sí? El único número que coincide es 1, ¿sí? Al 16 lo puedo dividir por 1, al 25 por 1. El del resto de sus divisores, ¿sí? 16 no es divisible por ningún número que sea también divisible por 25. Por lo tanto, son primos entre sí, ¿sí? Entonces, de por sí, digamos, si son primos entre sí, el máximo común divisor va a ser 1, porque es el único divisor común, ¿sí? Para aquellos casos de números que no son primos entre sí, es decir, que hay un número distinto que cumple que es divisible por uno y por otro, ¿sí?, un número distinto de 1 que cumple que es divisible por uno y por otro, puedo sacar el máximo común divisor, ¿sí? Y hay una técnica para eso, ¿sí?, que consta en descomponer los números, ¿sí?, en sus factores primos, como vimos acá arriba, ¿sí?, y multiplicar los factores comunes de ambos elevados al menor de sus exponentes, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Quiero sacar el máximo común divisor. Ahí estamos. El máximo común divisor de 24, de 8 y de 16. Entonces empiezo a trabajar, ¿sí? Voy a agarrar el 24 y lo voy a descomponer en sus factores, en sus números primos, ¿sí?, en los factores de sus números primos. Entonces 24 es par, dividido 2 me da 12, dividido 2 me da 6, dividido 3 me da 2, dividido 2 me da 1. ¿Sí? Entonces tengo el 2 repetido 3 veces, 2 al cubo, y el 3 repetido una vez, 3. ¿Sí? El 24 se puede descomponer como 2 al cubo por 3. El 8
lo puedo dividir por 2, me da 4, lo puedo dividir por 2, me da 2, lo puedo dividir por 2, me da 1. Por lo tanto, el 8 lo puedo descomponer como 2 al cubo, ¿sí? El 16 lo descompusimos recién, ¿sí? Acá arriba es 2 a la cuarta, ¿sí? Por lo tanto, me dice, ok, descomponer los números en sus factores primos. Chequeado, ya está. Descompuse todos los números en sus factores primos. Y luego multiplicar los factores comunes de ambos o de todos, ¿sí? Elevados al menor de sus exponentes. Ok, ¿cuáles son los factores comunes? El 2. El 2 se repite acá, se repite acá y se repite acá, ¿sí? Perdón, acá. Ahí está, aquí, ¿sí? En estos tres, que fueron los que descompuse, ¿sí? Tengo 2 y tengo 2. Entonces tengo que multiplicar, ¿sí? En este caso tengo un solo factor común, ¿sí? Y lo tengo que tomar a ese factor común elevado al menor de sus exponentes. ¿Que ¿Cuál es el menor de sus exponentes? 3. 2 al cubo, 2 al cubo y a la cuarta, ¿sí? Entonces el menor de los exponentes es 3. Lo tomo una sola vez, ¿sí? Porque saco un solo factor común, ¿sí? Entonces, por lo tanto, digo que el máximo común divisor es 2 al cubo, que me da 8, ¿sí? Si yo divido por 8 al 24, ¿sí? Me da 3. Si divido al 8 por 8 me da 1. Si divido al 16 por 8 me da 2. Entonces 8 cumple que es divisible por los 3 y además cumple que es el máximo común divisor, es decir, el máximo número, ¿sí? Que cumple que es divisible por 24, por 8 y por 16, ¿sí? Bien, ahora del máximo común divisor vamos a pasar al mínimo común múltiplo, ¿sí? Nos dice que para hallar el mínimo, ¿sí? El mínimo común múltiplo, ¿sí? Tengo que descomponer en factores primos, lo mismo que hicimos recién, y multiplicar los distintos factores, ¿sí? Cada uno elevado a su mayor exponente en este caso, ¿sí? Bien, y fíjense que me dice los distintos factores, no los factores comunes, distintos factores elevados al mayor exponente, ¿sí? Vamos a ver el mínimo común múltiplo de 20, 24 y 30, ¿sí? De vuelta, descompongo en factores primos, ¿sí? Llego a que 20 se puede descomponer como 5 por 2 al cuadrado. 24 se puede descomponer como 3 por 2 al cubo. Y 30 se puede descomponer como 5 por 3 por 2. ¿Sí? ¿Cuántos factores tengo? ¿Sí? Tengo 5, tengo 2 acá también, tengo 3. Vamos a hacer un poquito más prolijo, así no tapamos nada. Tengo 5, tengo 2, tengo 3, 2 ya lo dije, 5 ya lo dije, 3 ya lo dije y 2 ya lo dije. Entonces, tengo nuevamente 5, 2 y 3, ¿sí? Como factores que se repiten entre las tres descomposiciones, ¿sí? Y los tengo que elevar al mayor de sus exponentes. El 5, ¿cuál es el mayor exponente? 1, ¿sí? 5 acá está la 1, 5 acá está la 1, ¿sí? Entonces lo tomo como 5 a la 1, ¿sí? Está acá, 5 a la 1. El 2 está elevado al cuadrado, está elevado al cubo y está simple, sin elevar, ¿sí? Acá hay algo raro. Sí, esto no iría así. A ver. Elevados. Perdón, al mayor de los exponentes. Sí, estoy equivocado. Estaba bien hecho. Era el mayor de los exponentes, no al menor. Entonces 5 está elevado a la 1, por lo tanto lo tomo como 5 a la 1. 2 está elevado al cuadrado, al cubo y a la 1. ¿Sí? Entonces el mayor de los exponentes es 3. Entonces lo tomo como 2 al cubo. Y el 3 está repetido también, forma parte de las descomposiciones y está elevado a la 1 como máximo exponente. Entonces lo tomo solo, ¿sí? Elevado a la 1. 5 por 3 por 2 al cubo me da 120, que es el mínimo común múltiplo de esos tres números.
¿Qué es el mínimo común múltiplo? Si yo sigo haciendo, ¿sí?, multiplicaciones, yo puedo multiplicar por infinitos números. O infinitos números son múltiplos de 20, de 24 y de 30. Es el número más chico que es múltiplo de estos tres. Es decir, estos tres son 120, si querés, perdón, al revés, es divisible por 20, por 24 y por 30. ¿Sí? Es el número más chico que es divisible por los tres. ¿Sí? Después podemos tener más grandes, que son divisibles también por 20, 24 y 30. Hay infinitos. Pero el más chico es 120, ¿sí? Que es divisible por 20, por 24 y por 30. Es decir, que yo al dividir 120 por 20 voy a tener es divisible, ¿sí? 120 dividido 24 me da un número entero también, y 120 dividido 30 también me da un número entero. Son todos divisibles. 120 es divisible por los 3, ¿sí? Insisto, hay infinitos números que son divisibles por 20, por 24 y por 30, pero el más chico, el mínimo común múltiplo, ¿sí?, el más chico que es divisible por los 3 es 120. Y la manera de obtenerlo es esta, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito de valor absoluto, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que por cada tema, porque esto es un popurrí de la primera parte de conceptos que por ahí no van a entrar tanto en las clases, entonces mírenlo al video por partes, ¿sí? Como para ir digiriendo los conceptos de a poco, ¿sí? Bien, el valor absoluto nos sirve para medir distancias, ¿sí? Las distancias no son negativas, ¿sí? No existen distancias negativas. Por lo tanto, lo que me dice el valor absoluto es la distancia al origen. Es decir, el valor absoluto de 3 es la distancia. Ya vimos recta real, ¿sí? La recta real, recuerden que iba allá hacia los más infinitos, hacia acá hacia los menos infinitos, ¿sí? La distancia del 3 al 0, el origen, esto se llama origen, ¿sí? O el valor de 0 en la recta real es el origen. La distancia del 3 al origen, ¿cuántas unidades son? 3, ¿sí? Por lo tanto, el valor absoluto de 3 es 3. El valor absoluto de menos 3 es la distancia desde menos 3 a 0, también es 3, ¿sí? Visto esto, para no confundirnos, digamos, con las restas, porque por ahí muchas veces nos sucede que cuando hacemos 2 menos 4, no sabemos si el resultado es menos 2 o es 2, ¿sí? Por ahí se nos chispotea, y a veces en instancias de evaluación se nos puede complicar un poco más, ¿sí? Por los nervios y el apuro, etc. Entonces, hay una forma por ahí de hacerlo más sencillo. Si los dos signos son iguales, ¿sí? Fíjense en este caso, vamos a borrar acá. Fíjense que los dos signos son iguales, ¿sí? Es menos 3, menos 5. Ahí ya sepan que el resultado va a tener un signo negativo, ¿sí? Entonces, si es un negativo menos otro negativo, ¿sí?, el resultado va a ser negativo, ¿sí? No hay chance. Entonces, si los signos son iguales, el signo del resultado va a ser el mismo, ¿sí? Si es menos 3 menos 5, el signo del resultado va a ser negativo. Si es más 3 más 5, el signo del resultado va a ser positivo, ¿sí? Lo pongo con ejemplo negativo porque es lo más difícil de ver, si se quiere, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ver qué resultado voy a tener? Sumo los módulos de los tres y le coloco el signo, ¿sí?, correspondiente. Yo ya sé que el signo va a ser negativo porque es menos y menos. Entonces el signo es negativo de entrada, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a hacerlo de vuelta, así. Bien. Esto es menos 3 menos 5. ¿Qué hago? Primero, ¿son signos iguales? Sí, son signos iguales. ¿Qué signo es? Negativo. Listo. Ya sé que el resultado es negativo. ¿Cómo hago para saber el resultado? Sumo los módulos, ¿sí? ¿Cuánto es el módulo de 3? De menos 3, perdón. 3. ¿Cuánto es el módulo de 5? 5. ¿Cuánto es 3 más 5? 8. El resultado es negativo. Menos 3 menos 5 es menos 8. ¿Sí? Bien.
Vamos al caso en donde yo tengo una resta en donde aquel número negativo es mayor o es más grande, en su módulo es mayor al positivo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Acá ya no hay tanta vuelta, ¿sí? Tomo el módulo de 5, ¿sí? Que es 5, de menos 5, perdón, que es 5, y le resto el módulo de 3, ¿sí? Que va a ser 3. Yo 5 menos 3 ya sé cuánto es, ¿sí? Es 2, pero el signo que le corresponde, ¿sí? Es negativo, ¿sí? Porque el número más grande, ¿sí? Es justamente negativo. Esto es un poquito menos intuitivo, pero lo que tenemos que entender es que si el número negativo, vamos a ir acá un segundo, si el módulo de menos 5 es más grande que el módulo de 3, entonces el signo es negativo, ¿sí? ¿Y cómo hago para resolver 3 menos 5? ¿Sí? Si no lo puedo hacer mentalmente o no tengo por ahí una calculadora a mano o no estoy seguro, ¿sí? Lo que hago es restar el módulo del número mayor menos el módulo del número menor. Es lo que nos enseñaron a hacer en la primaria, ¿sí? Se resta el más chico, el más grande menos el más chico, ¿sí? Para que el resultado me dé positivo, ¿sí? 5 menos 3 fácil, es 2, ¿sí? Esto es 2, ¿no? 5 menos 3 es 2. ¿Cómo sé si este 2 en este caso va a ser negativo o positivo? Porque en este caso el signo negativo lo lleva el número más grande, ¿sí? O dicho de otra manera, el módulo del negativo es mayor que el módulo del número positivo. La distancia al origen del número negativo es más grande que la distancia al origen del número positivo, ¿sí? Por lo tanto, el resultado va a ser negativo, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque el número negativo tira más, ¿sí? Es más grande, por lo tanto tiene más peso, por lo tanto se va a llevar el signo, básicamente, ¿sí? Si fuera al revés, si el módulo de, por ejemplo, si fuera, vamos a cambiar la operación para no confundirnos. Si fuera 16 menos 8, ¿sí? Esto yo ya sé que es 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque para este caso, el módulo de menos 8 es menor al módulo de 16. Es decir, la distancia al origen que tiene menos 8 es 8 y la distancia al origen que tiene 16 es 16. ¿Sí? Por lo tanto, la distancia al origen del negativo es más chica que la distancia, es menor que la distancia al origen del positivo. Dicho de otra manera, el peso del número positivo es más grande que el del número negativo. Por lo tanto, el signo es positivo, ¿sí? Positivo. Bien. Acá la resta no tiene ningún misterio porque es la que nos enseñaron toda la vida. El mayor menos el más chico, ¿sí? El signo del positivo pesa más, ¿sí? Es más grande, por lo tanto el resultado es positivo. Bien. Bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta, y acá sí no hay confusión posible. La regla de los signos es muy fácil, chicos y chicas, es muy sencillo. Signos iguales, resultado positivo. Signos distintos, el resultado negativo. Bien. Si es más por más, si es menos por menos, es positivo. Si es más por menos, es negativo. Si es menos por más, es negativo, ¿sí? Signos iguales, signo positivo. Signos distintos, signo negativo. No hay vuelta, ¿sí? Con regla de los signos es sencillo. No nos las tenemos que olvidar, ¿sí? Porque siempre por ahí la pasamos por alto. Si yo hago
2 por menos 3 es menos 6. ¿Sí? Lo mismo que si yo hago menos 3 por menos 2 es 6. ¿Sí? Porque signos iguales, positivo. Signos distintos, más por menos es menos. ¿Sí? Bien, otro detalle interesante, otro truco, otra herramienta, mejor dicho, es la conversión de números decimales finitos a fracciones. ¿Sí? Vamos a ver este caso, ¿sí? Vamos a llamar parte entera a la parte entera. Justamente, ¿sí? La parte entera es la que está a la izquierda de la coma. Después, perdón que me adelante. Esto es para conversión de números infinitos, de decimales periódicos, ¿sí? De decimales infinitos periódicos. Vamos a hacer una división acá, más vale. Así nos metemos la parte. Ahora sí. Lo que pasa es que la conversión de decimales de números finitos es sencilla, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Voy a tomar el número completo sin la coma y lo voy a escribir en el numerador. 45,125 es 45.125. Y lo voy a dividir por un 1 seguido de tantos ceros como espacios decimales tengo después de la coma. En este caso tengo 3 espacios decimales. 1 seguido de 3 ceros. Chequen a la calculadora que 45.125 dividido 1000 da efectivamente 45,125. ¿Sí? No hay más complicación que esa para el caso de números decimales finitos. ¿Sí? Copia el número decimal finito en el numerador, copia el número completo sin la coma, ¿sí? Y abajo divido por un 1 seguido de tantos ceros como espacios decimales tenga mi número decimal. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa para el caso de números con decimales infinitos periódicos? ¿Sí? Vamos a denominar parte entera a lo que es efectivamente la parte entera, lo que está a la izquierda de la coma. Vamos a denominar anteperiodo, ¿sí? Anteperiodo al número decimal que está justo antes, o al número o a los números decimales que están justo antes del periodo, y parte periódica a la parte periódica, ¿sí? A los decimales infinitos periódicos. ¿Sí? Bien, ¿qué voy a hacer? El número entero, coma, anteperiodo, periodo, es decir, este número decimal periódico, es igual al número completo, como hicimos acá arriba, si lo pasamos completo, fíjense, 23.400, esto sería 243.265, ¿sí? Es todo el número sin la coma. Le elimino la coma y le elimino el periodo, ¿sí? 234.265. Lo paso completo. ¿Sí? Es el número, el entero seguido del anteperiodo, seguido del periodo, sin ninguna coma, sin ningún punto, nada, completo. A eso le voy a restar el número entero con el anteperiodo, ¿sí? En este caso, todo el número hasta acá, 243, ¿sí? 243, y lo voy a dividir por m, que m se compone de tantos 9 como espacios decimales ocupan los números periódicos y de tantos ceros como espacios decimales ocupan los números del anteperiodo. ¿Cuántos números tengo en el anteperiodo? 1. ¿Sí? ¿Cuántos espacios tengo ocupados por el anteperiodo? 1. ¿Cuántos espacios tengo ocupados por el periodo? El periodo es 2, 6, 5, lo que abarca el arquito, ¿sí? 3, 2, 6 y 5. Tengo 3 espacios ocupados por el periodo. Por lo tanto, es... ¿Cuántos 9? Los espacios ocupados por el periodo son 3. 9, 9, 9 y 0 una sola vez porque tengo un solo anteperiodo, ¿sí? Un solo espacio ocupado por el anteperiodo. Chequeen que 243.265 menos 234 da 234.031 dividido 9.990 me tiene que dar como resultado 23,4265.
y 265 y 265 periódico. Vamos a hacer algo un poquito más prolijo. Pero 23,4265 periódico. ¿Sí? Ok. Bien, acá lo que vamos a ver en la clase, ¿sí? Suma y resta de fracciones. Este es un caso particular, ¿sí? Yo les enseño siempre a sumar y restar fracciones de 2 en 2, si se quiere, para que no se compliquen, pero bueno, acá hay una herramienta para hacerlo en grupos de 3 o más, ¿sí? Lo que hago es, si tengo que sumar y restar 3 o más fracciones, el paso número 1 es multiplico todos los denominadores. 6 por 8 por 15. Después, sencillamente, y respetando los signos, ¿sí? Voy a multiplicar el primer numerador por los dos restantes denominadores. 5 por 8 por 15. El segundo numerador con su signo por 6 y por 15. ¿Sí? Y el tercer numerador, ¿sí? Con su signo positivo por 8, ¿sí? Por 8 y por 6. ¿Sí? Es decir, volvamos. Multiplico los tres numeradores, los tres denominadores, 6 por 8 por 15. ¿Sí? Abajo me da 720. Y después agarro cada uno de los numeradores y los multiplico por los restantes denominadores. ¿Sí? No por su denominador, por los otros dos. 5 por 8 por 15. Menos 3 por 6 por 15. 7 por 8 por 6. ¿Sí? Y así voy a obtener 666 dividido 720. Es la operación 5 sextos menos 3 octavos más 7 quinceavos. Me da 666 dividido, o 720 avos sería. Esto obviamente se puede simplificar si quieren, si descomponiendo o dividiendo arriba y abajo el numerador y el denominador por el mismo número, ¿sí? Como vamos a ver en las clases. Y por último, vamos a ver algunas cositas de operaciones con raíces. Esto lo vamos a ver a la clase, ¿sí? Es la base de las raíces, ¿sí? Una raíz se puede descomponer en una potencia, son operaciones relacionadas a través de esta igualdad, ¿sí? Raíz enésima de a la b es lo mismo que a la b sobre n, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? La raíz cuadrada de 2, que la puedo expresar también como raíz de 2, si no hace falta que ponga el cuadrado, cuando yo no pongo índice, entonces estoy diciendo que el índice es el número 2, la puedo expresar como una potencia fraccionaria. 2 elevado a la exponente, ¿sí? ¿Cuál es el exponente de 2? 1. Sobre el índice de la raíz, que es 2. Bien. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la simplificación de... acá me faltó un detalle. Esto es 2 al cuadrado, ¿sí? La simplificación de raíces. ¿Por qué en los ejercicios yo 2 al cuadrado puedo tachar así? Sencillamente porque si al pasarlo a potencia, lo que me da es 2 elevado al exponente, que es 2, dividido el índice, que es 2. 2 dividido 2 es 1 y 2 elevado a la 1 es 2. Por lo tanto, esto es lo mismo que hacer raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. ¿Sí? Y otra cosa muy interesante y muy importante, ¿sí? Sobre todo para operaciones combinadas y ecuaciones, es la suma y resta de fracciones. ¿Por qué raíz de 2 más raíz de 2 menos raíz cúbica de 3 más raíz cúbica de 3 me da 2 raíz de 2? Porque yo puedo sumar raíces iguales. ¿Qué son raíces iguales? La raíz que me respete el mismo índice y esté aplicada al mismo número. ¿Sí?
raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, ¿sí? Me respeta el índice cuadrado y la base de 2, ¿sí? Como es exactamente la misma raíz, si yo tengo una raíz de 2 más, más otra raíz de 2, ¿cuántas raíces de 2 tengo? 2 veces la raíz de 2, ¿sí? Es el mismo criterio que si yo hago x más x. ¿Cuántos x tengo? 2x, ¿sí? Es exactamente el mismo concepto. Y en este caso también tengo la misma raíz. Tengo raíz cúbica de 3 y tengo menos 1 más 1. Por lo tanto, 1 menos 1 o menos 1 más 1 es 0, ¿sí? Por lo tanto, el resultado de esta operación es 2 raíz de 2, ¿sí? Bien, con esto terminamos.